fue vendida por solo $3. Así empezó la historia de una niña que nunca debió ser tratada como un objeto. Detrás de esa injusticia se escondía una red silenciosa que lucraba con el silencio y contaba con que nadie miraría 2 veces. Pero Jacob, un hombre marcado por su propio pasado, decidió actuar cuando otros habrían mirado hacia otro lado. Escucha cómo un simple acto de valor desató una cadena de justicia, y por qué este giro cambió no solo una vida, sino muchas más. Era de noche. Las montañas de Montana ya estaban cubiertas por sombras, y el viento sacudía las ventanas de la vieja casa como si quisiera entrar. Jacob Stanford, veterano retirado del ejército, se sentó en el porche con una taza de café que ya no estaba caliente. La madera crujía bajo su silla, y el único sonido constante era el zumbido débil de su portátil sobre las piernas. El generador del rancho había fallado por 3ª vez ese mes, y con la temporada de nieve acercándose, Jacob sabía que, si no encontraba una solución pronto, terminaría sin agua, sin calefacción y sin manera de mantener con vida lo poco que le quedaba de ganado. Buscaba algo barato, tal vez usado, un motor, piezas, cables, en páginas desconocidas, foros de segunda mano, incluso en mercados que no parecían del todo legales, hasta que lo vio. Una página que no recordaba haber visitado. El enlace no decía mucho, solo subastas activas, última hora. Clicó sin pensar. Esperaba ver maquinaria oxidada, repuestos rotos o herramientas viejas. Pero no era eso. Lo que se cargó fue un sitio rudimentario, grisáceo, sin logos ni nombre. La interfaz era torpe, como si alguien la hubiera diseñado en una tarde. Pero lo peor no era eso. Lo peor eran las imágenes. Fotos pequeñas, borrosas, sin contexto. Niños. Cada uno con una descripción mínima. Edad, género, a veces una palabra como tranquilo o no habla. Y al lado, un precio. Cifras absurdas, bajísimas, incomprensibles. Jacob se quedó en silencio. Su cuerpo, endurecido por años en combate, ahora temblaba. No de frío, de algo más profundo. Deslizó hacia abajo. No entendía si estaba viendo una broma enferma o algo real. Quería cerrar la página, quería no haberla visto nunca. Y entonces apareció ella. Foto, McPhee 129. Niña china, 6 años. No habla, $3, sin devoluciones. No lloraba, no sonreía. Estaba sentada en el suelo, con los brazos alrededor de las piernas, mirando al piso, como si ya no esperara nada de nadie. Jacob se quedó mirando esa imagen más tiempo del que hubiera querido. No podía moverse. No podía razonar. ¿Cómo era posible? $3. 3. Por un ser humano. Podía pensar en 1000 razones para ignorarlo. No sabía si era real. No sabía si iba a meterse en problemas. No tenía experiencia con nada parecido. Pero algo dentro de él empezó a hervir. No era curiosidad. No era compasión. Era rabia. Una indignación tan pura, tan cruda, que sintió como sus manos se cerraban en puños sin darse cuenta. Y entonces tomó una decisión que cambiaría su vida. Hizo clic en el botón que decía «Comprar». Ingresó su nombre, su dirección. Pagó con su última tarjeta activa. $3. Sin saber a quién. Sin saber qué iba a pasar. Cuando terminó, cerró el portátil. Apoyó los codos sobre las rodillas. Se quedó en silencio. Por primera vez en años, no sentía ni control ni propósito. Solo el peso de haber hecho algo que no entendía, pero que sabía, desde lo más profundo, que era lo correcto. Porque si esa niña iba a terminar en algún lugar del mundo, ya no sería con cualquiera. Sería con él. Pasaron 2 días. El rancho estaba cubierto de niebla, y el cielo gris hacía que el tiempo pareciera detenido. Jacob no había dormido bien desde aquella noche. Se levantaba cada hora, revisaba el correo electrónico, miraba por la ventana, sin saber exactamente qué esperaba. Y entonces llegó. No fue una llamada, ni una notificación, ni siquiera un timbre.
un camión blanco se detuvo al borde del camino de tierra que llevaba a su casa. Las ruedas aplastaban la grava con lentitud, como si el conductor dudara del lugar. Sin bajarse, sin abrir siquiera la puerta, una figura dejó una pequeña caja de madera frente a la entrada y volvió al vehículo. Sin hablar, sin mirar atrás. Jacob se acercó con cautela. No sabía qué iba a encontrar. Su corazón latía con fuerza, pero su mente estaba en blanco. La caja no tenía etiquetas, solo un número escrito a mano. Y dentro estaba ella. No en una caja cerrada, no con cadenas ni cosas horribles. Estaba sentada, con las rodillas recogidas contra el pecho, envuelta en una manta áspera, pequeña, inmóvil. Era la misma niña de la foto, pero en persona era aún más frágil. Jacob no dijo nada. Se arrodilló frente a ella. No sabía qué hacer. ¿Saludarla? ¿Hablarle? ¿Extenderle la mano? Ella solo lo miró, no con miedo, ni con confianza, con vacío, como si no esperara nada. Sus ojos no lloraban, pero tampoco brillaban. Eran como el cielo en invierno, apagados, silenciosos, distantes. «Hola», dijo él finalmente, en voz baja. «Soy Jacob». Ella no respondió, ni un movimiento, solo un leve parpadeo. Jacob la llevó dentro con suavidad. Preparó un té caliente, puso una manta limpia sobre el sillón y le ofreció pan con mantequilla. Ella lo miraba todo, sin tocar nada, sentada derecha, como si estuviera esperando instrucciones. Pasaron horas así, en silencio. Él no presionaba, solo estaba cerca. Al caer la noche, Jacob la encontró dormida, debajo de la mesa. No en el sillón donde había puesto la manta, no en el sofá, sino en el suelo, hecha un ovillo, como si ese fuera el único lugar donde se sentía a salvo. Esa noche, Jacob no pudo dormir, no por miedo, sino por lo que empezaba a entender. Aquella niña, cuyo nombre aún no conocía, no solo había sido enviada a su casa, había sido enviada a un mundo que no entendía, con alguien que no conocía, sin una palabra, sin explicación, sin futuro claro. Y sin embargo, allí estaba, confiando, sin saber si debía hacerlo, resistiendo, sin entender cómo. Jacob se sentó en la oscuridad, mirando la silueta pequeña que respiraba tranquila bajo la mesa, y pensó, si nadie luchó por ella antes, entonces ahora me toca a mí. Pasaron los días, lentamente, con el paso callado de quien no quiere hacer ruido. La niña, a la que Jacob empezó a llamar May, simplemente porque necesitaba decirle algo más humano que ella, seguía sin hablar. No hacía preguntas, no pedía nada, tampoco rechazaba, solo observaba. Cada mañana, Jacob preparaba el desayuno y dejaba una taza de leche tibia sobre la mesa. May aparecía en silencio, tomaba asiento sin mirarlo, bebía despacio, comía hasta la última miga y se iba a sentar al porche. Siempre en el mismo escalón, siempre con los pies descalzos, mirando hacia las montañas. Pero un día, algo cambió. Jacob estaba recogiendo las herramientas del cobertizo cuando notó que la puerta del granero estaba abierta. Entró, esperando encontrar alguna vaca desorientada. Pero era May, sentada en el suelo de tierra, con una ramita como lápiz, dibujando sobre el polvo. No castillos, no flores, personas, cuerpos pequeños, círculos, líneas torcidas, ojos grandes, bocas pequeñas. Jacob se agachó lentamente. No quiso interrumpir, solo miró. Ella siguió dibujando. Luego levantó la cabeza, lo miró y sin decir nada, con el mismo palo, trazó una figura nueva. Un hombre grande, con sombrero. A su lado, una figura pequeña, de la mano. Jacob no habló, solo asintió. Ese día, por primera vez, no se sintió un extraño. A partir de entonces, el suelo del granero se volvió un cuaderno. May dibujaba cada día. Primero, figuras. Luego, símbolos. A veces un sol con una lágrima. Otras veces, una niña con los ojos cerrados. Un día, Jacob trajo papel, lápices de colores,
y una caja de marcadores. Ella se quedó mirándolos largo rato. Luego tomó uno rojo y comenzó a dibujar. No hablaban mucho, pero empezaban a comunicarse. Jacob comprendió que el silencio de May no era por falta de palabras. Era una defensa, un lugar donde se escondía cuando el mundo era demasiado grande. Pero a través de esos dibujos estaba diciendo lo que nadie había querido escuchar antes. En uno de ellos, un cuarto oscuro. En las esquinas, luces pequeñas, como cámaras. En el centro, una puerta, cerrada. Y detrás, alguien mirando desde una rendija. Jacob no necesitaba explicación, y no la pidió. Solo guardó el dibujo en una caja, con los demás. Una noche, mientras preparaba la cena, Jacob notó que algo se movía detrás de él. Se giró. May sostenía una hoja. Era un nuevo dibujo. Él lo tomó con cuidado. Y allí estaba, una casa. El rancho. Pero esta vez, con ventanas abiertas. Flores. Y dentro, una niña. Sonriendo. Jacob levantó la mirada. May lo miraba. Y por primera vez, sonrió también. No fue una sonrisa amplia, ni segura. Fue pequeña, casi tímida, pero real. Él no dijo nada. Solo la miró largo rato. Y en silencio entendió. No había comprado un rescate. Había comenzado una construcción. Una lenta, torpe, pero poderosa reconstrucción de algo que el mundo había intentado romper. Y aún sin palabras, ella seguía entera. La nieve ya había empezado a cubrir los campos del rancho, cuando Jacob notó algo diferente en los dibujos de May. Hasta entonces había trazado figuras sueltas, símbolos, emociones abstractas. Pero ahora sus hojas comenzaban a tener orden, planos, distribuciones de habitaciones, cámaras, pasillos, puertas cerradas con códigos. Era como si su memoria, hasta entonces protegida por el silencio, estuviera despertando. Y lo hacía no con palabras, sino con líneas firmes y cada vez más precisas. Jacob no entendía todo lo que veía, pero comprendía el peso de cada trazo. Una mañana, tomó una carpeta con los dibujos más claros y manejó hasta la ciudad. Caminó hasta una oficina federal, sin cita previa, sin abogado, sin plan. «Quiero mostrarles algo», dijo. Los funcionarios lo miraron con desconfianza. No sabían quién era. No entendían por qué un granjero con ropa de trabajo hablaba de cosas que nadie quería oír. Pero uno de ellos, una agente joven de rostro serio, llamada Sarah Martins, aceptó mirar los dibujos, y se quedó en silencio. «¿Dónde encontró esto?», preguntó finalmente. Jacob no respondió con detalles, solo dijo la verdad esencial. Ella los dibujó. Y hay más. Durante semanas, Jacob y May fueron citados una y otra vez. Los agentes hablaban con cautela, tomaban notas, comparaban imágenes. May no decía una palabra, pero seguía dibujando con más precisión. Cada detalle parecía tener un lugar. Una lámpara en el techo, una marca en la puerta, una letra mal colocada en un letrero. Pequeñas cosas, que terminaron siendo las claves. Y entonces ocurrió lo que nadie esperaba tan pronto. Una operación federal, coordinada, silenciosa, rápida. Una localización en las afueras de Virginia coincidía punto por punto con los planos de May. Allí, tras varias semanas de investigación, se realizó una intervención. Lo que encontraron fue más de lo que habían imaginado. Niños, documentos, equipos, evidencia suficiente para cerrar una red completa. 43 menores rescatados, 8 personas detenidas y una cadena internacional desactivada. Todo gracias a una niña que no hablaba y a un hombre que se negó a mirar hacia otro lado. Cuando Jacob recibió la llamada con la noticia, estaba en el establo arreglando la valla. Sarah Martins le habló con voz contenida. «Lo logramos». «¿Cuántos?», preguntó él. 43, y están bien. Jacob no respondió. Se sentó sobre una piedra, mirando hacia el horizonte. No sonrió. Solo respiró hondo, como quien suelta un peso que llevaba años sin saber.
Esa noche, May no dibujó. Solo tomó una hoja en blanco y escribió, con letra temblorosa, como quien aprende a caminar, 2 palabras. Ya no. Jacob las leyó, asintió y guardó la hoja en una carpeta distinta, porque esos nombres, esas historias, ese silencio forzado, ya no dominarían su vida. Fue la primera vez que sintieron, ambos, que algo cambió de verdad. Las semanas pasaban con un ritmo distinto, ahora, más lento, más lleno, más humano. Los periódicos ya no hablaban del caso. El ruido se había apagado. Las cámaras se habían ido. Pero para Jacob, lo importante nunca estuvo en las noticias. Lo verdaderamente valioso ocurría cada mañana, al otro lado de la cocina. May ya no se escondía bajo la mesa ni se sobresaltaba al escuchar pasos. Ahora entraba descalza, con el cabello despeinado y las manos manchadas de tiza de colores. A veces se levantaba antes que él y preparaba pan con mermelada, o dejaba, sobre la mesa, dibujos hechos con marcadores, vacas que volaban, soles con lentes oscuros y un dibujo de él, con una flor en la mano. Todavía hablaba poco. Su voz era suave, como si temiera romper el aire. Pero lo que decía, cuando lo decía, tenía peso. Cada palabra era elegida, cada gesto sincero. Un día, mientras recogían ramas caídas después de una tormenta, Jacob la llevó al fondo del terreno. Había allí una cabaña antigua, de esas que parecen olvidadas por el tiempo. Tenía el techo torcido, una de las ventanas rota, y pintura que ya no recordaba su color original. En su infancia había sido el taller de su padre, luego una especie de almacén, pero desde hacía años no era nada. Jacob se detuvo frente a la puerta. «Esto solía ser mío», dijo, sin mirarla, «pero creo que ya no me pertenece». Ella frunció el ceño, curiosa. Él dio un paso más. «He estado pensando, quizás aquí podrías hacer algo tuyo, lo que quieras, un lugar para ti, un rincón donde pintar, o escribir, o simplemente estar». May se acercó lentamente. Empujó la puerta con la yema de los dedos. El interior estaba lleno de polvo, pero la luz que entraba por las grietas lo hacía parecer un sitio dormido, no muerto. Como si solo hiciera falta una chispa para despertar. Jacob se quedó atrás, dejando espacio. «No tienes que decidir ahora», dijo. «Pero si tú quieres, puedes quedarte aquí, siempre». Ella no respondió de inmediato. Caminó dentro. Tocó la pared, luego la ventana. Después volvió la mirada hacia él. «¿Aquí es casa?», preguntó, en voz baja, con ese acento que mezclaba inocencia con aprendizaje. Jacob sintió algo apretarse en el pecho. «Lo es, si tú lo dices. Para mí, sí, es casa, y es tuya». Ella asintió una sola vez, no sonrió, pero sus ojos por primera vez en mucho tiempo brillaban con una luz nueva. A partir de ese día, la cabaña comenzó a transformarse. Poco a poco, entre ambos, le dieron forma. Cambiaron las tablas del suelo. Pusieron una puerta nueva. Lijaron las ventanas. Cada noche, May decidía qué dibujo pintaría en la pared siguiente. Cada mañana, agregaba un detalle. A veces un árbol. Otras veces, una casa con una chimenea de la que salía humo en forma de corazones. Nunca explicaba lo que hacía. Y Jacob nunca preguntaba, pero él sabía que no era solo decoración, era sanación. Una tarde, al volver de alimentar al ganado, Jacob encontró un cartel colgado en la entrada de la cabaña. Estaba hecho a mano, con lápiz y marcadores torcidos. Decía, «Casa de todos los que nunca tuvieron casa». Debajo, un pequeño dibujo, una niña con una sonrisa enorme, y detrás de ella, muchas otras figuras pequeñas, todas tomadas de la mano. Jacob se quedó largo rato frente a ese cartel. No dijo nada. No lo tocó. Solo lo miró, hasta que el sol empezó a bajar. Aquella noche, por primera vez en años, durmió con la puerta de su habitación abierta. No por descuido, sino porque algo dentro de él, algo que había vivido muchos inviernos cerrado con llave, por fin había encontrado paz.
No había adoptado a May. No la había salvado. Lo que realmente había hecho era quedarse y permitir que ella también se quedara. Porque a veces un hogar no se construye con paredes ni techos. A veces basta con mirar a alguien a los ojos y decirle sin decirlo: tú puedes quedarte, no tienes que correr más. Con el paso de los años, la pequeña cabaña al fondo del rancho dejó de ser solo un refugio personal para May. Se transformó en algo más grande, más vivo. Se convirtió en un punto de encuentro, en una promesa silenciosa de que el dolor podía cambiar de forma. Todo comenzó con pequeños gestos. Una caja de lápices de colores en la entrada, un estante con libros donados por vecinos, un columpio colgado de un árbol cercano, y luego una simple hoja de papel pegada en la puerta que decía: aquí también puedes quedarte. Primero llegó una carta. Era de una familia de Carolina del Norte. Habían leído en internet una breve nota sobre una joven que, años atrás, ayudó a resolver un caso complejo, y que ahora vivía en paz en un rancho, pintando y ayudando a otros. Querían saber si podían escribirle. May respondió con calma. Con su caligrafía cuidadosa, agradeció las palabras y compartió algo sencillo: que estaba bien, que tenía su lugar, y que esperaba que otros también lo encontraran. Después de esa carta llegaron más, una cada tanto, algunas de personas que buscaban consejo, otras de jóvenes que sentían que nadie los escuchaba. May respondía a todas, a veces solo con dibujos, a veces con palabras simples como: yo también me sentí así, o vas a estar bien. Fue en uno de esos días de calma que, mientras regaba los girasoles en el jardín, May le dijo a Jacob: ¿y si vienen otros niños? Jacob, que arreglaba una cerca cercana, levantó la vista con curiosidad. ¿Niños? Como yo, dijo ella. Cuando llegué, él se quedó en silencio unos segundos. Luego asintió. No hicieron falta más palabras. A partir de ese momento, todo cambió. La cabaña se amplió. No con grandes construcciones, sino con detalles pensados con amor. Un rincón para leer, un espacio para pintar, almohadas suaves, ropa limpia, una cocina pequeña donde todo olía a pan recién hecho. Poco después, colgaron un cartel en la entrada que decía: Casa de May. Y debajo, en letras más pequeñas: para los que están aprendiendo a estar en paz. No era una institución. No tenía placas ni anuncios oficiales. No estaba registrada como nada. Pero se convirtió en hogar. En el tipo de lugar que no necesita muchas reglas, porque todo se entiende con la mirada, con los silencios compartidos, con la forma en que alguien te ofrece una taza de té, sin preguntarte nada, solo porque notó que te hacía falta. Los primeros niños llegaron sin alboroto. Uno de ellos, Ben, de 9 años, se pasaba las tardes sentado bajo el árbol del jardín. No hablaba mucho, pero dibujaba. Y un día, sin que nadie se lo pidiera, dejó una nota doblada sobre la cama de May. Decía: antes pensaba que era invisible, aquí me ven. May leyó la nota, la sostuvo entre sus manos por un buen rato, y luego la pegó en la pared. Era la primera, pero no la última. Con el tiempo, esa pared se llenó de frases similares, pequeños mensajes escritos por quienes pasaban por ahí. Un mural de historias breves, de cicatrices que empezaban a cerrarse. Cada vez que llegaba un nuevo niño, May no preguntaba por su historia. Solo le ofrecía un espacio, una hoja en blanco y unos colores. Si querían hablar, escuchaba. Si no, simplemente se sentaba cerca. A veces dibujaban en silencio durante horas, y ese silencio, para muchos, fue el primer abrazo que recibieron en mucho tiempo. La noticia de la casa de May se fue esparciendo lentamente, como ocurre con las cosas verdaderas, no por redes sociales ni por titulares. Era de boca en boca, de corazón en corazón. Una maestra que conocía a un alumno en dificultad, un trabajador social que recordaba el lugar con paredes pintadas de soles, una familia que ya no sabía a quién recurrir, y como último intento,
Escribía una carta dirigida simplemente a May, Montana. Y ella siempre respondía. La casa, que había nacido del dolor, ahora era un lugar donde nacía esperanza. Y aunque no tenía muros altos ni protocolos, se había convertido en algo más sólido que muchas instituciones. Un lugar donde, por fin, alguien decía con convicción: tú estás a salvo, y lo que fuiste no define lo que puedes ser. Y cada niño que cruzaba esa puerta lo empezaba a creer. May tenía 18 años cuando dijo, con voz clara pero suave: quiero volver. Jacob no hizo preguntas, solo la miró durante unos segundos y asintió. Había aprendido, con el tiempo, que algunas decisiones nacen de un lugar tan profundo que no necesitan explicación. Y esta era una de ellas. Viajaron sin anunciarse, sin cámaras, sin entrevistas, solo ellos dos, como al principio. Un billete de avión, una pequeña mochila, y la misma determinación tranquila que May siempre tuvo cuando algo era verdaderamente importante. El vuelo fue largo, pero no incómodo. May miraba por la ventana, pero no parecía estar viendo nubes. Sus pensamientos estaban lejos, tal vez en recuerdos que no sabía si eran suyos, o solo fragmentos sueltos que había imaginado con el tiempo. Aterrizaron en Beijing al amanecer. El aire tenía otro ritmo, otro olor, otra forma de tocar la piel. Jacob sintió que el mundo giraba más rápido allí. May, en cambio, parecía caminar más lento, como si no quisiera perder ni un detalle. Pasaron varios días recorriendo pueblos pequeños, preguntando en oficinas locales, mostrando fotos antiguas, algunos de los primeros dibujos de May. En cada lugar les decían lo mismo: no hay registros con ese nombre. Esa dirección ya no existe. Esa gente se mudó hace años. Pero una mañana, en una aldea a las afueras de Chengdu, sucedió algo distinto. Un anciano, sentado en una banca de madera, al verlos pasar, levantó la vista y entrecerró los ojos. ¿Yulan? May se detuvo en seco. Nadie había pronunciado ese nombre en su presencia. Nunca. El anciano se acercó, despacio, y con dedos temblorosos, tocó su rostro con respeto, no con certeza, sino con algo más poderoso: reconocimiento. Yo cuidé a tus padres, dijo. Después del accidente, nadie sabía que había sido de ti. Jacob se quedó en silencio. May también. No lloró, no habló, solo escuchó. Y entonces, por primera vez en años, lo entendió. No fue abandonada, fue perdida. Pasaron la tarde en la casa del anciano. Les mostró una vieja fotografía enmarcada, algo descolorida. Un hombre y una mujer, jóvenes, sonrientes, con una niña en brazos. May la miró durante mucho tiempo. Tocó el vidrio con la punta de los dedos. Esos eran tus padres, dijo él. Te llamaban Yulan, como la flor del magnolio. Ella cerró los ojos, y por un instante dejó de sentir vacío. Antes de volver al rancho, May pidió pasar por un campo de magnolias. Era primavera, y los árboles estaban en flor. Se sentó bajo uno de ellos y sacó su cuaderno. Dibujó una flor blanca, luego otra, y en el centro a una niña sentada sobre raíces, rodeada de ramas abiertas como brazos. Cuando terminó, escribió debajo una frase en chino. Jacob le preguntó qué significaba. Las raíces no se ven, pero sostienen todo lo que soy. Al volver a casa, trajo consigo una caja con tierra de ese lugar. La enterró en el jardín de la casa de May y plantó un pequeño magnolio justo en el centro. Era su forma de decir que el pasado no debía ser olvidado, solo colocado en paz. Ya no buscaba respuestas, ya no necesitaba certezas, solo quería crecer y dejar que otros también pudieran hacerlo. Ya habían pasado algunos años desde que May llegó por primera vez al rancho como una niña silenciosa, con los ojos llenos de sombras. Ahora, al observarla de pie frente a una audiencia internacional, con la voz firme y la mirada segura, a muchos les costaba creer que alguna vez
se escondió bajo una mesa para dormir. Pero Jacob lo sabía. Él lo había visto. Había estado allí cuando el silencio era su único idioma. Y ahora, cada palabra que pronunciaba tenía el peso de una historia que no buscaba atención, sino cambio. Todo comenzó con una invitación. Una fundación de derechos humanos quería que May hablara en una conferencia sobre protección infantil y redes internacionales de ayuda. Ella no aceptó de inmediato. No le gustaba estar en el centro. No buscaba aplausos. Pero una noche, mientras ordenaba libros en la casa de May, encontró una carta escrita por uno de los niños que había pasado por allí 2 años atrás. Gracias por escucharme cuando no sabía cómo hablar. Esa frase bastó. En su primer discurso público, no usó estadísticas, no citó leyes, no mostró gráficos, solo contó una historia, la suya. Pero lo hizo sin detalles oscuros, sin dramatismo. La contó con dignidad. Habló de una niña sin nombre que fue tratada como si no importara, y de cómo, gracias a un hombre con una vieja chaqueta y un corazón cansado, encontró una puerta abierta. Dijo una frase que luego daría la vuelta al mundo. No se necesita ser experto para salvar una vida. A veces, solo basta con no mirar hacia otro lado. Después de aquel evento, comenzaron a llamarla desde universidades, organismos internacionales, escuelas. May no buscaba convertirse en figura pública, pero entendía que su voz, ahora que por fin podía usarla, pertenecía también a los que todavía no sabían cómo hablar. Así nació la iniciativa Escucha Primero, un programa creado por ella misma y un pequeño equipo de voluntarios de la casa de May. Su misión era simple: ofrecer formación a maestros, trabajadores sociales y adultos comunes para reconocer señales tempranas de abandono, silencios peligrosos y actitudes que pedían ayuda sin decirlo en voz alta. No era un proyecto masivo, no tenía grandes fondos, pero funcionaba, porque estaba hecho desde la verdad. Un día, una periodista le preguntó cómo había logrado superar su pasado. May no respondió de inmediato, solo miró al horizonte, pensativa, y luego dijo: «No lo superé, lo sembré». La respuesta sorprendió a muchos, pero en ella estaba toda su filosofía. El dolor no desaparece, pero puede convertirse en raíz, y desde allí hacer crecer algo que dé sombra a otros. La casa de May ahora tenía una segunda sede en otro estado, y estaban preparando una tercera, dirigida por una joven que también había pasado por allí de niña. La red crecía no con velocidad, sino con intención. Cada lugar era único. Cada pared contaba una historia distinta, pero todas nacían de la misma semilla, un gesto humano que se niega a ignorar el sufrimiento ajeno. Jacob, ya mayor, solía sentarse en su silla frente al porche, viendo a May responder correos, grabar mensajes o pintar con los nuevos niños. Una vez le dijo en broma: «Tú sabes que todo esto empezó porque quise comprar un generador barato, ¿verdad?» May se rió. Luego se acercó, lo abrazó por detrás y dijo: «No compraste nada. Ese día me elegiste. Y gracias a eso, yo hoy puedo elegir por otros». Jacob no dijo nada, pero en sus ojos se asomó una emoción profunda, la de alguien que entiende que, a veces, el acto más importante de tu vida ocurre en un clic, y transforma no solo a una persona, sino al mundo entero. En el escritorio de la casa de May, enmarcado en un cuadro de madera clara, cuelga un recibo arrugado. No es grande, ni bonito. De hecho, está descolorido por el sol y doblado en las esquinas. Pero es el primer documento oficial de algo que nadie imaginó que marcaría tantas vidas. En él se lee, con tinta casi invisible: «Transacción completada. Total, 3.000 lactos USD». Debajo, una fecha. Y nada más. Muchos visitantes lo miran con desconcierto. Algunos sonríen, creyendo que es una broma. Otros preguntan qué significa. Pero los que conocen la historia se quedan en silencio, porque entienden que ese papel no representa una compra, sino una elección.
la decisión de un hombre de no mirar hacia otro lado, y el primer paso de una niña para transformar su silencio en propósito. Hoy, May tiene más de 20 años. Habla con calma, camina con seguridad, y aún dibuja. Sus trazos han madurado. Ya no son figuras solas en el vacío, sino escenas llenas de vida. Personas compartiendo pan, abrazos entre desconocidos, manos extendidas. Una vez, durante una entrevista, le preguntaron si cambiaría algo de su historia. Ella pensó durante largo rato. Luego dijo: no, porque el dolor me enseñó a mirar diferente, a no juzgar los silencios, a buscar los ojos de los demás, y si yo puedo hacer que un solo niño sienta que merece existir, entonces todo valió la pena. Cada año, en la casa de May, se realiza una pequeña ceremonia. No hay luces ni discursos, solo una reunión alrededor del árbol de magnolia que ella plantó al volver de China. Los niños, algunos ya adultos, cuelgan hojas de papel entre sus ramas. En esas hojas escriben una palabra que represente su nueva vida: libre, amado, valiente, escuchado, feliz. Jacob, ya de cabello blanco, asiste a todas. Nunca habla mucho, pero se sienta siempre en el mismo banco, con el mismo sombrero. Y cuando todos se van, se queda un rato más, mira al árbol, mira al cielo, y respira hondo, como alguien que ya no necesita explicaciones, porque lo vivió todo, y lo entendió. Un niño que visitó la casa por solo 2 semanas una vez, preguntó: ¿es verdad que todo esto empezó por solo $3? May sonrió, se agachó, lo miró a los ojos y respondió: no, empezó por alguien que dijo: basta, y decidió abrir una puerta, cuando nadie más lo hacía. Y así, lo que parecía insignificante, una transacción olvidada en una noche cualquiera, se convirtió en símbolo, no de dinero, sino de valor, porque hay momentos en que no se necesita fuerza, fama ni poder, solo un gesto humano, un sí en medio del miedo, una mano tendida, una mirada que diga: te veo, y en ese instante el mundo cambia. Tal vez no todo el mundo, pero sí el de alguien, y a veces eso es suficiente para cambiarlo todo.